Hola, qué lindo verlos por aquí. Saludos, saludos a todas las personas que se están conectando. Soy Lidia Nester, terapeuta holística, y estoy acompañada por Francisco Tovar y ambos somos directores del Instituto Internacional de Desarrollo Holístico. Bendiciones. Hoy vamos a continuar ya con la segunda parte de ese trabajo que estamos haciendo para hablar sobre Jesús, un camino místico, el camino místico de la sanación, recordando sus pasos, sus enseñanzas, sus palabras, esas cosas maravillosas que nos ha legado durante ya miles de años y que cada día están más y más presentes. Así es. ¿Cómo están todos? Esta es la continuación de la transmisión que hicimos la semana pasada sobre Jesús, un camino místico. Y hablamos sobre varias implicaciones de carácter místico hasta cabalístico con respecto a la vida y enseñanzas de Jesús. Ahora, entendemos que Jesús es una figura controversial y fundamentalmente asociada al cristianismo, pero no olvidemos que Jesús nació, vivió y murió siendo judío. Y esto tiene consigo ciertas connotaciones. Sabemos que el misticismo o lo que es la cábala, el misticismo judío, tiene principios que eran totalmente obvios en las prácticas de Jesús. También se habló, por ejemplo, de cómo él solía retirarse en solitario, estar en el bosque, probablemente meditando, orando, y eso no era una práctica común de los maestros de la ley judía en su época. Era básicamente algo que era mal visto. Se decía que eran maestros que no estaban alineados con una escuela de pensamiento en particular, sino que eran algo itinerantes. De hecho, se le llamaba a los grupos de Jesús los del camino. Ya por ahí tenemos un elemento importante que se destacó la semana pasada. Así es, también estábamos hablando que las técnicas de sanación que Jesús utilizaba, como por ejemplo la imposición de manos, era algo poco común para las personas de la religión donde él nació, que era el judaísmo, y se decía que él era entonces de un origen esenio, o sea, judaico pero esenio. Así es. Como bien sabemos, habían diversos grupos en la Judea y Samaria de la época que practicaban todos, obviamente, judaísmo, seguían la Torá, pero no con la misma perspectiva. Estaban obviamente los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, que eran los que básicamente estaban en las costas del Mar Muerto, con prácticas que no eran tan convencionales como ir a una sinagoga, leer la Torá dentro de esos espacios, sino más bien buscar a Dios de manera directa y sin intermediarios. Y esa es la definición del libro de texto de misticismo, una conexión directa con la divinidad sin un intermediario. Así es. Y muchas de las palabras importantes que Jesús nos legó siguen abriéndonos camino para entender y ser interpretadas de la forma en que cada uno siente que le resuenan en su corazón. Ahora, ¿por qué nos interesa hablar de esto desde una perspectiva distinta a la convencional? No es, no está, si se quiere hablar de algo religioso. Estamos hablando de un archivo del mundo cristiano. Es un mensaje para la humanidad, con principios que son propios de no solamente los cristianos y los judíos o los mesiánicos, sino también del mundo en general. Por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante en el cual hay cada vez más testimonios de sueños y apariciones de Jesús en el mundo musulmán. Muchas personas musulmanas están relatando que si bien Jesús es considerado un Mesías según su libro sagrado, el Corán, no es una figura fundamental y sin embargo cada vez más personas están diciendo, oye, vi a Jesús en un sueño, oye, me habló, me dijo que tenía tal mensaje para mí. No
necesidad explícita de hablar de una conversión hacia una religión distinta, sino más bien de entender la universalidad de Jesús y su mensaje. Su mensaje es la transformación desde adentro hacia afuera y la conexión con la divinidad directamente. El reino de los cielos está dentro de ti. Y eso es un mensaje que, para la época en la cual fue dictado, era revolucionario, era radical, porque es un mensaje que prescinde del intermediario, es decir, del líder religioso, del rabino, o del imán, o del pastor, o del sacerdote, sino que determina la relación entre el hombre y Dios. Y eso, entre otras cosas, fue lo que generó quizás la persecución en contra de Jesús, porque él estaba promoviendo una forma de pensar y practicar la espiritualidad que dejaba a un lado a los religiosos, los ponía como un accesorio, obviamente restándoles poder. Y por eso es tan importante que hoy, después de 2000 años, rescatemos el mensaje. El mensaje es no necesariamente la conexión con un lugar específico, con una iglesia específica, una sinagoga o una mezquita, sino una conexión con la divinidad, conexión con Dios a través de Jesús. Cuando él decía, yo soy la puerta, nadie viene al Padre sino a través de mí, perfectamente se puede comprender como que él es el proceso a través del cual, o él es la clave a través de la cual está diciéndote, ok, de forma original siempre ha habido un intermediario que es la religión. Ahora yo estoy estudiando una serie de herramientas, una serie de pasos para que tú mismo puedas acceder. ¿No es fascinante esto? Así es. Y Él nos demostró cómo hacerlo a través de la oración, a través de la meditación, a través de encontrar ese espacio de calma dentro de uno mismo y escucharse, escuchar esa sabiduría, esa intuición que cada uno tiene. Eso que en la espiritualidad se le suele llamar el ser crístico, ese punto divino activo dentro de cada uno de nosotros. Y también está esa parte que él decía, dejad que los niños vengan a mí. Esa parte de la apertura, del sentir la maravilla de vivir, de existir que tienen los niños, esa curiosidad y ese amor, ese sentir de amor universal, esa inocencia, esa pureza era lo que él buscaba, ¿no? Que decía que las personas que fueran así estaban cerca de él. Entonces es como, ok, vamos a seguir esos lineamientos para poder conectar con él, con Jesús. Y es una de las cosas que una de las personas que estuvimos viendo hace poco en entrevistas, una señora musulmana decía que vio en su sueño. En el sueño vio a Jesús hablándole de cómo tenía que transformarse en una niña, obviamente no literalmente, sino espiritualmente, para poder acceder a la divinidad, acceder a Él, acceder al Padre. ¿Qué significa esto? Bueno, tener características propias de un niño, la inocencia, la pureza para poder llegar. Y es aquí cuando los rituales comienzan a entrar en desuso. Jesús estaba muy en contra de los ritualismos, de las ceremonias, porque decía que alejaban a la persona de la verdadera fuente, que era el amor de Dios. Hablaba de cómo los líderes religiosos eran ciegos, guiando a ciegos, y de cómo nosotros debíamos hacer lo que ellos decían y no lo que hacían. Y en esto se evidencia una lección clara. Los rituales no necesariamente son el camino hacia la salvación, hacia la elevación espiritual. Los rituales son básicamente procesos que, si no se hacen con el corazón, son palabras vacías. Y ahí está la clave de las enseñanzas que él nos dejó. Fundamentalmente, las enseñanzas de él no son ritualísticas, no es hacer una oración del Padre Nuestro, no es hacerse la cruz en la frente, no es básicamente hacer un ritual, sino más bien acceder al, a la espiritualidad a través de claves y pasos concretos. Hay en el Padre Nuestro, la oración que le enseñó a sus discípulos, toda una clave para el acceso a estados alterados de conciencia, que veremos probablemente en otra oportunidad por lo extenso que es. Pero él habla, por ejemplo, de la conexión espiritual a través de las obras de servicio a terceros, que es un principio místico, cabalístico. El servicio a terceros
más que un acto moral o un acto de amor de forma universal o general, es literalmente una llave, una clave para el acceso a la elevación espiritual. Cuando se hace servicio a terceros, se genera un estado de conciencia, una energía que permite que la persona pueda acceder a un estado de conciencia alterado. Esto combinado con la contemplación, con la meditación y con las prácticas de caridad, generan todo un contexto en el cual la persona, en las funciones idóneas, puede acceder a mundos superiores. De ahí la clave de todo. No son actos sin ningún tipo de propósito, no son actos vacíos, son claves místicas para la conexión con los mundos superiores. Y él también dio el ejemplo en su vida, cómo vivir, cómo purificarse en esa vida, cómo tener una vida pura. Él nos enseñó eso, él nos enseñó la importancia de mantener los pensamientos limpios, de cultivar la paz interior, tratar de cultivar esa paz en nuestro entorno también. Él nos mostró la importancia de eso para poder hacer cualquier otro tipo de trabajo evolutivo. Queremos saludar al doctor Cisneros, que nos acompaña a través de Instagram, a Itzel Zárate, A Mayita, a Jenny. y a todos quienes están haciendo esta conexión cada semana con nosotros. Muchas gracias por la posibilidad de llegar a sus hogares, llegar a ustedes con este mensaje. ¿Tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario? Por favor, no duden en escribirlos por acá y hagamos de esto una actividad más interactiva, una conversación, más que una ponencia, una conferencia. Muy bien. Seguramente muchos de ustedes están siguiendo la hermosa serie de televisión The Chosen, una serie que relata la vida de Jesús como probablemente no se ha hecho nunca antes, con un nivel de detalle y ciertamente con licencias de los productores, con informaciones que no son realmente comprobables de el maestro de maestros, Jesús. Próximamente viene el estreno, ¿no? De la Sí, temporada que 4. sí, así es, la cuarta temporada. Y en español creo que sería Los Elegidos o Los Los Elegidos. elegidos, porque se Los, dice que el productor de esta serie, el creador de la serie, tiene previsto crear todo un universo completo en torno a los personajes de la serie de The Chosen. De manera que veremos el final de la serie, probablemente la temporada 4, y veremos también quizás desarrollo de los personajes que fueron los seguidores de Jesús. Ahora, ¿por qué mencionamos esta serie? Porque la serie muestra elementos bien importantes, muy característicos de cómo la vida de Jesús transcurrió siempre en un contexto de judaísmo y en un contexto en el que él nunca renegó de su pueblo, ni de su gente, ni de su visión, ni de sus planes para el mundo. Y por eso es importante, porque cuando hablamos acá nosotros de camino místico, camino de sanación, hablamos de misticismo asociado al misticismo judío, pues a la cábala, que es la tradición judía por excelencia. Y no puede haber cábala sin Torah. Por eso la fuerza de toda la um, enseñanza de Jesús se fundamenta en la observancia de la Torá, el libro sagrado del judaísmo. Y no estamos acá en un plan de hacer apología en ningún tipo de religión y promover nada, sino ser objetivos con la fuente de las enseñanzas que queremos presentar, que son las enseñanzas de Jesús. Él era un maestro de la Torá, como muchos otros, en su momento. La diferencia estribó en que él se declaró como un ser divino, se presentó como un ser divino. Y como decía Lidia la semana pasada, él dijo, el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí fue el comienzo de toda la polémica con respecto a la vida y ministerio de Jesús. así es. Y Francisco, ¿y qué posibilidades habría que Jesús haya sido un cabalista? Bueno, la cábala como la conocemos hoy en día no estaba, no se conocía en esa época. La cábala ha sido una evolución eh, a partir de la Edad Media, a partir del libro sagrado, del Zohar y todo lo que conocemos. Sí ha existido, obviamente, misticismo, que es esa conexión sin intermediarios. Pudiéramos hablar de una cábala primitiva, por así decirlo, pero el nombre cábala es más bien un fenómeno de la Edad Media y de la Edad Moderna. Antes eran básicamente interpretaciones de lo que se llamaba la Torah oral.
Se dice que en el monte Sinaí Moisés no solamente recibió la Torá escrita, la palabra de Dios por escrito, sino también una versión oral que se transmitiría de generación en generación. De esta tradición oral se deriva el misticismo, que es básicamente una interpretación de la enseñanza de la Torá a través de una óptica distinta. Por ejemplo, el relato de Génesis, según la tradición mística, no se trata de un relato literal, de la creación literal de un hombre, una mujer, de Adán y Eva, sino más bien de una analogía a los pensamientos y las ideas del creador. Y eso es algo muy polémico si se ve desde la perspectiva religiosa, pero es lo que se enseña en la Cábala. Se enseña que es una interpretación mística, en manera de analogía o metáfora, si se quiere, de lo que está en el texto literalmente. Y tiene sentido. Por eso la ciencia quizá hoy en día tiene puntos de encuentro con ese conocimiento ancestral. Ideas, por ejemplo, como en el libro de Job, que no es ya la Torá, sino la Biblia per se, la Biblia judía, se habla de la redondez de la tierra. Cuelga la tierra sobre su redondez. Y no se sabía, no se conocía la redondez de la tierra, sino miles de años después de esa declaración que hizo Job en ese libro. Se habla de fenómenos que no eran conocidos por la ciencia y hoy en día están siendo comprobados. Fenómenos como el peso del aire, ahí tiene un peso específico. Fenómenos como un universo heliocéntrico, en el cual la Tierra gira en torno al Sol. Todos estos fenómenos fueron mencionados por los libros sagrados y por los místicos antiguos, y se dice que no fueron revelados públicamente por temor a las consecuencias que generaría. Y si revisamos lo que ocurrió con grandes sabios como Galileo Galilei y Copérnico, que revelaron estos conocimientos a través del método científico, a través de sus descubrimientos científicos, tienen lógica el pensamiento místico, ¿no? Si hablamos de estas cosas que son contradictorias a lo que se cree o lo que se piensa que es el universo, las consecuencias pueden ser mortales, pueden ser terribles. Y la historia demostró que la lógica mística era muy cierta. No estábamos listos para hablar sobre eso. Hasta Sí, ahora. así es, sí. Vemos que los grandes maestros de la antigüedad hablaban, todos eran místicos, en el sentido que trabajaban esa conexión directa con la divinidad e incluso accedían a lugares donde había conocimiento compartido, como por ejemplo los registros akáshicos o el libro de la vida, que es una temática común en las diferentes tradiciones espirituales. Ahora, es bien, bien interesante saber que tenían muchísima información, por ejemplo, como dice Francisco, de lo que era la Tierra, ¿verdad? Que la Tierra era literalmente redonda. Y también de muchas cosas del cuerpo, cómo funciona el corazón como, vamos a decir así, primer cerebro, o sea, el corazón recibe la información antes que el cerebro. Y eso es fascinante ver que hace 5.000 años se sabía eso. Y Jesús también sabía muchísimas, muchísimas cosas, pero entonces él las hablaba y las compartía a través de parábolas. Y entonces la gente común trataba de entenderlo, ¿verdad? Conectaba con ese sentir que tenía mucho que ver con ese lenguaje de esa época, ese lenguaje antiguo y que a través de las diferentes traducciones se ha perdido mucho del significado original de sus palabras. Pero es maravilloso también descubrir que todos podemos conectar con Jesús y sentir su energía y sentir y recibir su luz y recibir su sanación, más allá de cualquier texto escrito y más allá de cualquier fe que uno profese, porque Jesús no pertenece a una sola religión, Jesús nos pertenece a todos, ¿sí? Él está en cada uno de nosotros y no importa la fe que uno profese, puede conectar con Jesús. Ese espacio que menciona Lidia en Akasha es un espacio que tiene diferentes nombres según la perspectiva filosófica, religiosa, espiritual que lo mencione. Es conocido quizás para algunos como
el plano etérico, el plano energético, el plano de la supraconciencia, según la nueva era. En fin, diferentes tradiciones coinciden en que ese es un lugar de encuentro de la conciencia, independientemente de las personas que estén en tal o cual lugar espiritualmente hablando. Bien puede ser un chamán en el Amazonas a través de la ingesta de algunas sustancias psicoactivas, o bien puede ser un gurú en la India con meditación profunda, o bien puede ser un pastor cristiano, una oración y ayuno. Hay un lugar donde todas esas conciencias se encuentran y se reconocen. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Eso va muy de la mano con la pregunta que nos hace acá Elizabeth. ¿Cómo descifrar mis sueños? Todas las noches los recuerdo. Ahora, los sueños son manifestaciones de la conciencia. Según los expertos, tienen que ver con asuntos no resueltos, con anhelos, con frustraciones, pero la tradición mística nos habla también de la conciencia y la conexión con la divinidad a través del mundo de los sueños. Hoy en día hay una técnica que se llama sueños lúcidos. Después se le enseña a la persona cómo controlar lo que está soñando y cómo ser un participante activo. No más bien un pasajero en un bote, en un barco, sino más bien alguien que tenga control de lo que está soñando y de lo que está haciendo. Y también lo hacemos nosotros acá en nuestra academia. Hacemos esa técnica de sueños lúcidos. Si están interesados, pueden escribirnos para acá para que puedan básicamente aprender los principios de eso. Ahora, ¿cómo se descifran los sueños? De Sí, diferentes maneras. diferentes maneras y una de ellas es a través del lenguaje arquetípico, que es como el lenguaje simbólico, ¿verdad? Que son significados compartidos por la humanidad, por diferentes culturas. Una imagen significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, una mujer embarazada significa prosperidad, como un rey significa poder, una mesa significa estabilidad, cualquier cosa que tenga cuatro patas o el número cuatro significa estabilidad, un ave puede significar libertad. Entonces son como arquetipos que, bueno, uno estudiándolos puede, yo recomiendo mucho aprender los arcanos mayores del tarot, porque es una manera ya de identificar arquetipos y uno puede a través de esos arquetipos entender muchos sueños. Ahora sí, también es importante recordar, como decía Francisco, que hay sueños que vienen es de preocupaciones, o sea, no todos los sueños son premonitorios. Si tenemos algo que nos está preocupando, probablemente cuando dormimos, pues eso va a aflorar, ¿verdad? Es una manera de la mente de liberarse de esa preocupación o de hacer que la veamos. Pero también están los significados arquetipos que entonces te puede hablar incluso de sueños premonitorios. Así es. Todos hemos escuchado del sueño de las abuelitas o de la mamá que dijeron, oye, vi que te pasaba algo, o vi que te hicieron algo, o vi que un perro grande te atacaba, o vi cualquier cosa. Hay sabiduría en las palabras de los ancianos. Y creo que hoy en día se tiene que tomar eso en consideración de manera muy, muy prioritaria, ¿no? Con una aproximación reverente a lo que dice mamá, a lo que dicen los padres, lo que dicen los abuelos, porque hay sabiduría. Quizás no sepan expresarlo con las palabras que quisiéramos escuchar, pero el mensaje está ahí. En cuanto a los sueños, los arquetipos también fueron identificados por la ciencia, incluso Carl Jung, famoso psicoanalista, ¿no? Habla sobre los arquetipos. Antes de él se tomaba como superchería, superstición, como quizás algo propio de la oscuridad, pero él fue quien introdujo una noción científica con respecto al concepto de los arquetipos, de las imágenes y el simbolismo que nos comunican lo que los mundos superiores están queriendo decir. El simbolismo es el lenguaje de la conciencia. Un ejercicio, por ejemplo. Piensa en un avión, tú que estás allá y quienes nos escuchas. Bella, por ejemplo, Elizabeth, constelaciones, Fadili. Sadili. Piensen rápidamente en un avión, ¿ok? Cierren los ojos por 2 segundos y piensen en un avión, ¿ok? Ahora piensen en un caballo blanco, ¿ok? ¿Qué vieron al principio? ¿Vieron la palabra avión? A-V-I-O-N. ¿Vieron la palabra caballo? C-A-B-A-W-L-O. No, porque no es como la mente piensa en imágenes.
en símbolos. Y ese es el lenguaje de la mente y del subconsciente, la simbología. Por eso Carl Jung identificó una serie de arquetipos, de símbolos que comunicaban poderosos mensajes. Y adivinen qué, antes de Carl Jung, ya la tradición mística, la tradición antigua, no solamente en Medio Oriente, sino en todos los rincones del mundo, reconocía la simbología como el lenguaje del subconsciente y hoy en día el acceso a mundos superiores. Así es. Y Jesús utilizaba mucho ese lenguaje también a través de las parábolas. Eran como ilustraciones que llegaban al conocimiento de la persona, al conocimiento más íntimo, que resonaban con su alma. Y tanto así que han llegado hasta el día de hoy, esas imágenes. Así es. Saludos desde Texas, desde Dallas. ¿Quién nos escribe por ahí? Vero. Vero, tan linda, Verónica. Un abrazo, Verónica, con todo el cariño por allá. Tenemos también anuncios para Dallas próximamente. Seguramente si están revisando las redes sociales, verán que hay un anuncio. Nos escribe también Dahar Amnes. Saludos, Dahar. Un gran abrazo. Gracias por sintonizarnos acá. Hay algo bien interesante con respecto a las parábolas que tú mencionas sobre Jesús y cómo él se comunicaba. Primero que él no se comunicaba de esta manera todo el tiempo. Esa presentación misteriosa de un Jesús que siempre estaba parco y rígido en las películas antiguas de Semana Santa no es tal. Se mostraba críptico y misterioso ante las masas y hablaba de esa manera ante las masas, pero en privado con sus compañeros, sus amigos, sus apóstoles les hablaba de forma directa. De hecho hay un relato de la Biblia que dice eso, ¿no? Sus apóstoles lo increpan y le preguntan, maestro, ¿por qué usted habla en parábolas y metáforas cuando está en público y nos habla tan claramente cuando estamos en privado? Y él les respondió, porque no está dado a todos comprender los secretos del reino de los cielos. Es decir, hay un protocolo con respecto al misticismo que está relegado a un grupo de personas que hayan hecho un proceso previo. La cábala hasta hace mucho estaba también relegada a un grupo de personas, sabios, entendidos en la Torá, en libros sagrados, hombres de 40 años, algunos tenían que estar casados. Obviamente ya eso no es el caso, pero el hecho es que para acceder a cierto conocimiento se requieren ciertos protocolos, ciertos pasos, y eso es algo muy, muy místico y se puede observar en la enseñanza de Jesús. Otro aspecto con respecto a su enseñanza y las parábolas es que se parece mucho, o más bien coincide mucho con la forma que está escrito el Zohar, el libro sagrado de la Cábala, ¿no? Cuando uno lo revisa y ve las historias que están ahí, ¡oh, sorpresa! Se parece mucho a la narrativa que usaba Jesús, a la forma en que se estructuran las historias. Los cuentos, las historias, las narrativas del Zohar se dan la mano perfectamente con cualquier parábola o cualquier enseñanza que Jesús muestra en la Biblia, en los 4 evangelios. Eso es fascinante. Definitivamente. Palabras que siguen resonando hasta la fecha. Indudablemente. Nos escribe ahora quién? Belleza holística. ¿Qué dice ahí? Profe, qué bella, te amo. Tiempo sin verla. Bueno, gracias. Saludos a todos. Los abrazo. Lucilú, ¿quién más está ahí? Ok. Ahora, si tienen algún tipo de comentarios, algún tipo de inquietudes, pueden escribirnos un mensaje directo. Y estamos acá para cualquier duda que tengan, cualquier aclaratoria. Bienvenida. Sí, y ya saben que todos los martes a esta hora, a las 7 de la noche, Eastern Time, 6 tarde, hora de Texas, y 4 de la tarde, hora de California, vamos a estar conectados compartiendo con ustedes siempre información interesante. Excelente. Ahora, dejemos algunos elementos que puedan ser considerados para la meditación y la reflexión, porque hemos hablado de Jesús, un camino místico para la sanación. Ay, ¿cómo sanamos? La sanación, desde la perspectiva de Jesús, viene desde adentro hacia afuera. Y hay una serie de pasos importantes que pudiéramos comenzar para iniciar esa sanación de nuestra conciencia, de nuestro mundo interior y que luego se manifieste en otras áreas. Número 1, la meditación constante. La meditación es básicamente el hecho
de estar en contacto con uno mismo. Estar en contacto con uno mismo y básicamente dejar los pensamientos a un lado, porque el estado original de la mente, el estado ideal de la mente es la calma. Y es el aquí y el ahora, el momento presente. Claro, claro. Y esa práctica se tiene que convertir en algo que sea natural, que sea regular. Así como uno se da una ducha todos los días, o debería por lo menos, uno debería meditar todos los días, porque es un proceso que trae bienestar, trae paz y tranquilidad. Así que paso número uno, meditación. Puede ser quienes estén más avanzados en esta técnica trascendental, pues adelante, quienes están dando sus pininos, simple y llanamente enfocarse en la respiración y procurar llegar a un estado de relajación que les permita estar en contacto consigo mismo. Así es. Paso número dos, la práctica de actos de caridad. Dar, ser generoso, no como un ritual, y mucho menos como un acto de eh, probablemente soberbia o de falsa modestia. Véanme qué bueno soy. Estoy entregando un regalo y quiero que me vean acá en Instagram y me estoy grabando con el video. Mira, aquí estoy entregándole un regalo al niño pobre. No es eso lo que se quiere, se supone que lo sepas tú y el creador. No tiene por qué saberlo nadie, porque si la lógica es que te vean qué bueno eres, entonces ¿cuánto es de real ese sentimiento de caridad? Pero el hecho es que es un proceso, es un paso también que nos acerca a una conciencia más elevada. Y es que sanamos a través del servicio. El servicio te da una razón de ser y de estar. Es maravilloso, es reconfortante. Sale de nosotros mucho daño interno cuando empezamos a dejar de pensar en nosotros y empezamos a enfocarnos en los demás. Entonces ahí también el servicio es fundamental para sanar. Así es. Y paso número tres, la compasión. Compasión. Es decir, reconocer en el otro aquello que también es tuyo, la humanidad, el factor común. Uh-huh. Evitar la crueldad, evitar el maltrato. Se dice que conocemos a la persona por la forma en que trata a quienes no pueden serle de ningún beneficio. ¿Cómo tratas a personas que no te son de provecho? Alguien que sea humilde, que no tenga cómo ayudarte a conseguir una meta, un negocio, un contrato, un empleo. ¿Cómo lo tratas? Eso describe lo que hay en tu interior. Tratas diferente al poderoso a cómo tratas al humilde. Reconoces la necesidad de quien está en situación de minusvalía y la honras. Cuidas la, 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 el valor, la moral de quien está en situación de minusvalía. Entonces son pasos que nos acercan a un estado de conciencia elevado y que nos permiten acceder a mundos superiores. Vamos a hacerlo nuevamente. Paso número uno, la meditación. Paso número dos, actos de caridad. Y paso número tres, la compasión. Practica estos tres pasos y veamos cómo te va, pero desde el corazón. Que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. No se trata de que vean cuán bueno, cuán dulce, cuán cool eres porque le das un plato de comida a alguien y te grabas haciéndolo en YouTube. Trata de que nadie se entere, solamente tú y el creador. Sí, y también, bueno, hablamos de todas estas cosas en equilibrio y en armonía, ¿no? No excesos, ¿verdad? Como nos está comentando, eh, y yo pienso que tiene que ser equilibrado absolutamente. En todo tiene que ser equilibrado. Tratamos de generar equilibrio y balance, no más desequilibrio, sino lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí, uno tiene que tener sentido común de lo que está haciendo y así todo lo que se da con amor y con desinterés igualmente se va a recibir. Así es. Y el mismo sentir y el espíritu te va a mover a hacer lo que sientas que es necesario, lo que es servicio. No tienes que simplemente renunciar a todo y dedicarte a una vida ascética o estar en un plan de yogi en la India o un monasterio. No es eso lo que el servicio significa. El servicio es simplemente atender a quien lo necesita en tus posibilidades. Ese servicio simplemente es ir a ver a una persona que está enferma, a quien nadie ha visto, ese es el servicio. Así es. El servicio es
recibir en tu casa a tu abuela anciana que no tiene dónde quedarse, bueno, ese es tu servicio, no tiene que ser algo más allá de tus posibilidades. Sí, cada quien dentro de lo que tiene y puede. Por acá dice, pero la autocompasión es buena también, por Correcto. supuesto. Todo debe empezar por uno mismo, ¿cierto? Todo debe empezar por uno mismo. Así es, el bienestar empieza por casa, no se puede dar lo que uno no tiene. Y eso también nos lo mostró Jesús, porque él vivió un camino completo, un recorrido completo en solo 33 años. Él hizo ese recorrido completo, el hombre, en busca de la trascendencia de la luz. Y él empezó por él, obviamente, estudiando, creciendo, conectando con la fuente. Y solamente cuando estuvo listo es que empezó a trabajar Así hacia es. el público. Y comenzó por su pueblo y lo dejó claro en varias oportunidades. He venido a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el episodio del pozo, cuando estaba tomando agua, se acercó una mujer que no era judía y le pidió un favor. Le dijo que, bueno, tú no eres de mi pueblo. Básicamente no la reconoció como parte de su misión. Y el hecho es, no es que no había amor en su corazón, sino que su misión era específica. Él vino al pueblo de Israel y a través de Israel, ese pueblo salvar el mundo entero. Y eso es importante. La caridad, el amor, como dice Vero, empieza por casa. Cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, técnicas de salvamento o cuando estás aprendiendo a estudiar cómo salvavidas, ¿qué se enseña cuando alguien está en condición de salvar a otro? Que te asegures primero de estar bien tú, que no te expongas para después salvar a la persona. Si estás salvando a alguien cerca de un malecón, de una costa empedrada, lo ideal es que pongas a la persona frente a la costa y tú nades hacia atrás. No que te pongas tú entre la persona y la costa, porque si te golpeas tú como salvavidas, ¿quién salva a quién? Y es lógico al principio, debes estar en buenas condiciones para poder salvar a otros. Y esa es la lógica que el mismo maestro de maestros, Jesús, nos enseñó. El reino de los cielos está dentro de ti. ¿De qué hablaba él? Lo que está dentro es el principio. Ujú. Así es. Empezamos cualquier trabajo de sanación empieza por uno. Y después es que podemos proyectar hacia los demás. Indudablemente. Seguimos acá en vivo en Instagram. Quienes quieran hacer un tipo de comentario, pregunta, inquietud, bienvenidos sean. Seguimos acá. Vero nos dice nuevamente, lo mismo pasa en los aviones. Exactamente, exactamente, Bueno, Vero. Cuando están los asistentes de vuelo atendiendo a uno y diciéndole que tiene un niño o que tiene una persona con discapacidad, primero colóquese usted el salvavidas ujú. y la mascarilla de oxígeno y después se la pone a su niño o a quien tenga al lado. ¿Por qué? Por egoísmo. ¿Sí? No, porque quien va a ayudar debe estar en condiciones de ayudar primero para poder ser eficiente y ser útil. Excelente. Muy bien. Ok. Y, y quienes nos dedicamos a sanar, sabemos que primero comenzamos por nosotros mismos. Así es, Ver, seguro, así es. Así es. Ok. Tenemos entonces próximamente más lives sobre temas de interés para nuestra comunidad, para nuestros amigos, para todos quienes estamos acá intentando hacer una vida mejor en el plano físico y en el espiritual. Y recuerden siempre los martes a las 7 Eastern Time y sería a las 6 de Texas y a las 4 de California. Próximamente, un tema que está muy cercano al corazón de todos quienes nos escuchan, la pareja. ¿Cómo sanar tu relación de pareja? Y quien no tiene pareja, ¿cómo obtener una pareja? Porque pareciera que en el mundo de hoy en día el romance como que se olvidó, como que murió y como que las personas se ven como un competidor y no como un compañero o una compañera. Entonces, eso es algo que nos llama mucho la atención a nosotros acá y queremos tocar el tema de las parejas. ¿Qué pasa con las parejas? ¿Por qué hay tantas personas con tanta soledad en su vida? ¿Por qué los hombres tienen miedo a acercarse a las mujeres? Es un fenómeno muy, muy moderno, muy raro. ¿Y por qué las mujeres parecieran ver a los hombres no como protectores, como defensores, sino como enemigos a los que hay que castigar?
Eso y más, nuestro próximo live este día jueves, ¿cierto? El jueves, sí, este próximo Excelente. jueves. Entonces, atentos acá porque será un live distinto de los anteriores, más en el plano de lo cotidiano. La pareja es la decisión más importante en tu vida. Aquí te ayudamos a dar el paso de cómo hacerlo con sabiduría. Así es. Bendiciones a todos y nos vemos.